Hemos dedicado los últimos vídeos a explorar diferentes técnicas para reducir la complejidad de los modelos de aprendizaje automático. Usando las regularizaciones, por ejemplo la L1, para poner a cero las características irrelevantes mediante regresión logística, o usando el algoritmo SBS para la selección de características, que aplicamos posteriormente a un algoritmo KNN en el anterior vídeo. Vamos a ver hoy otro enfoque útil para seleccionar características relevantes de un conjunto de datos usando un bosque aleatorio. Vimos en los videotutoriales 33, 34 y 35 los árboles de decisión y los bosques aleatorios en detalle. Ahora veremos cómo usar un bosque aleatorio para medir la importancia de cada característica a través del cálculo de la disminución de la impureza promedio, calculada a partir de todos los árboles de decisión de ese bosque. Una vez más, scikit-learn nos facilita mucho el trabajo al recopilar la importancia de las características por nosotros y a las que podemos acceder a través del atributo FeatureImportances, después de haber llevado a cabo el entrenamiento y ajuste de un Random Forest Classifier, con el que ya trabajamos en el video tutorial 35. Este es el código en el que vamos a entrenar un bosque de 500 árboles en el conjunto de datos Wine y clasificaremos las 13 características por sus respectivas medidas de importancia. Recuerda de lo que vimos en ese video y en los anteriores sobre los árboles de decisión que no necesitamos utilizar características estandarizadas o normalizadas en modelos basados en árboles. Empezamos importando el clasificador de bosque aleatorio. Importamos la clase Random Forest Classifier del módulo Ensemble de la biblioteca scikit-learn, que ya usamos en el vídeo tutorial 35. Ahora seleccionamos en esta línea las características. Recuerda de nuevo que estamos usando el dataset Wine, que tenemos almacenado en el dataframe de fwine, y así accedemos a su contenido. Sabemos que la primera columna es la de las etiquetas, así que usamos la técnica de indexación para seleccionar todas las columnas menos la primera. Así que almacenamos en Fit Labels todas las columnas que contienen las características de Wine, excluyendo la de las etiquetas, que es la de índice 0. Ahora inicializamos el clasificador del bosque aleatorio, que también, como sabemos, es simplemente crear una instancia de la clase Random Forest Classifier que hemos importado. Creamos esa instancia con 500 árboles de decisión y una vez más añadimos Random State para garantizar la reproducibilidad de los resultados. Aquí llevamos a cabo el entrenamiento del modelo usando el método FIT, a estas alturas ya un clásico. Lo hace usando la parte de los datos de entrenamiento que ya hemos determinado al configurar el dataframe de Wine, con EquisTrain las características y JetTrain las etiquetas objetivo. Ahora, una vez entrenado el modelo, ya podemos acceder a la importancia que le ha concedido a cada una de las características, mediante el uso de FeatureImportances, como decíamos. Esto nos indica cuánto contribuye cada característica a la capacidad de predicción del modelo. Usamos el método ArregSort para ordenar las características por importancia en orden descendente para identificar mejor cuáles son las más significativas, y usamos un loop que primero imprime una tabla con esos resultados y luego lo visualizamos en un gráfico de barras. Tanto el loop como el gráfico debemos entenderlos ya bien. En cuanto al método print que formatea el texto, es el clásico que usa Python, que tiene su origen en el printf de C, que también clonó C++, y que por su flexibilidad muchos siguen prefiriendo en la actualidad, y en el que el uso del tanto por ciento permite formatear distintos datos según su tipo, aunque no vamos ahora a volver a explicarlo, lo tienes en detalle en varios de los cursos del canal. Aquí vemos la salida con la tabla de características ordenada por puntuaciones de importancia que nos ha calculado el modelo de Random Forest. Estas puntuaciones indican cuánto contribuye cada característica a las predicciones del modelo. En este caso concreto, solo como ejemplo, Proline tiene la mayor puntuación, lo que indica que es la característica más importante para clasificar los vinos en las clases establecidas en el dataset.
Otras, como flavonoids y color intensity, también tienen una importancia significativa, mientras que otras, como non-flavonoid phenols y ash, tienen valores muy bajos, lo que indica que tienen poco impacto en el modelo. La gráfica visualiza esas mismas puntuaciones en forma de barras, organizadas de mayor a menor importancia. Esto ayuda a identificar visualmente cuáles son las características clave. Ya dijimos que es el atributo Feature Importances de la clase Random Forest, el que mide la importancia de una característica basada en la reducción del criterio de división en los árboles de decisión del bosque aleatorio, como la entropía o el índice Gini explicados en los videotutoriales dedicados a los árboles de decisión del curso. Sin retomarlo, resumimos muy rápidamente el proceso que lleva a cabo. Al dividir el árbol en cada nodo, el algoritmo selecciona la característica que mejor divide los datos, reduciendo la impureza, que mide según Gini, entropía, etc., y con cada división se calcula cuánto se ha reducido la impureza. Esas reducciones se van acumulando a lo largo de todos los árboles y nodos del bosque. Al final, estas acumulaciones se normalizan para que la suma de todas las importancias sea igual a 1. Así que las características que se usan más frecuentemente en divisiones importantes, que logran una reducción significativa de la impureza, obtienen puntuaciones más altas. A partir de esas puntuaciones ya podemos llevar a cabo una selección de características. Podemos eliminar las que tengan una baja importancia, en este ejemplo concreto, aquellas con puntuaciones cercanas a 0, como ash, simplificando el modelo sin comprometer demasiado su rendimiento, que es lo que estamos buscando. Pero qué sencilla sería la vida sin los pero. El problema del uso de este enfoque es que los árboles de decisión y bosques aleatorios no tienen en cuenta la correlación entre las características, y las características altamente correlacionadas pueden compartir importancia, lo que significa que la eliminación de una con una aparentemente baja importancia puede repercutir en un descenso de la puntuación de otras características. Esto ocurre porque el cálculo de la importancia de las características en los bosques aleatorios no considera directamente las correlaciones entre características, sino que evalúa cada característica individualmente según su contribución a la reducción de impureza en los nodos del árbol. Si dos características están altamente correlacionadas, como flavonoids y total phenols en el dataset Wine, el modelo puede usar cualquiera de ellas indistintamente para hacer una división significativa. Esto puede hacer que ninguna de las dos tenga una importancia extremadamente alta, ya que comparten el trabajo. Así que si eliminamos una característica con baja puntuación de importancia, pero que está correlacionada con otra característica más relevante, podría reducir la capacidad predictiva del modelo. Esto sucede porque al eliminar una característica, el modelo pierde información redundante que complementaba la otra. Así, por ejemplo, en el dataset Wine, si Total Phenols tiene una baja puntuación pero está correlacionada con flavonoids, eliminarla podría causar que el modelo ya no pueda compensar ciertas variaciones con la característica restante, afectando negativamente el rendimiento global. El uso de los bosques aleatorios para valorar la importancia de las características incluye también en scikit-learn el objeto SelectFromModel, que selecciona características en función de un umbral especificado por el usuario después del ajuste del modelo, lo que es útil si queremos usar el Random Forest Classifier como selector de características y paso intermedio en un objeto pipeline de scikit-learn. Es un elemento importante para conectar diferentes pasos de preprocesamiento con un estimador, como veremos pronto en el curso en un bloque dedicado a las mejores prácticas de aprendizaje para la evaluación de modelos y el ajuste de hiperparámetros. Al instanciar objetos de esta clase SelectFromModel, necesitamos pasarle como parámetro un modelo previamente ajustado, lo que indicamos aquí con prefit igual a true, que es el que usamos antes para calcular la importancia de las características. Con el parámetro threshold le indicamos un valor para el umbral que determinará qué características conservar.
Aquí le indicamos 0.1. Es un umbral muy claro. Le indicamos que de las puntuaciones normalizadas devuelva las de las características que lleguen a 0.1 y elimine las que no. Si no indicamos un valor, el umbral será el valor medio de las importancias, pero podemos ajustarlo, como aquí, a un valor decidido por nosotros. La salida, como vemos también aquí, es la matriz X selected transformada para que contenga solo las características que cumplen con el criterio especificado. Una vez creado el objeto y especificados los parámetros, llevamos a cabo la transformación de los datos en esta línea. Con fm.transform xtrain reducimos el conjunto de características en xtrain al seleccionar solo aquellas que cumplen con el umbral especificado. E imprimimos las características que fueron seleccionadas. Lo hacemos con el uso del método shape, que nos devuelve el número de columnas características que fueron seleccionadas. La clave de uso está en la elección del threshold, el umbral adecuado para lo que probablemente haya que experimentar con distintas opciones, ya que su elección va a influir significativamente en el rendimiento del modelo final, y se trata de un paso clave en el trabajo con pipelines que veremos pronto en el curso. Terminamos aquí este bloque que hemos dedicado al preprocesamiento de los datos de entrenamiento, en el que hemos visto cómo manejar datos faltantes, cómo codificar variables categóricas en valores numéricos. Exploramos las regularizaciones como método para prevenir el sobreajuste y un algoritmo de selección secuencial para identificar características relevantes. Hemos hablado también del concepto de extracción de características como alternativa a la selección que veremos en detalle en próximos videotutoriales.